país. Señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, buenas tardes, bienvenido a Meridiano Blue, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, Ricardo, y un saludo para todos los oyentes y todas las personas que están hoy pendientes de esta entrevista. Hay muchos temas de coyuntura fiscal, pero quiero preguntarle por algo que usted reveló el sábado en la noche en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Sí. ¿Ya está produciéndose en Colombia el fentanilo, la droga que hoy mantiene en máxima alerta a las autoridades de los Estados Unidos? Pues mire, hemos en las operaciones de la Fiscalía General de la Nación desde el punto de vista investigativo, ya encontramos en una diligencia que se adelantó por parte de un fiscal y el grupo de investigadores en la localidad de Kennedy en un allanamiento 163 ampolletas de fentanilo. Estamos en este momento con una persona capturada. Estamos verificando exactamente si en algunos lugares del país o si existe en la ciudad de Bogotá ya centros de producción de esa sustancia o si estamos frente a una posible importación de esa sustancia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que estamos con una preocupación de salud pública en la ciudad de Bogotá. Y en algunas otras ciudades del país estamos haciendo un consolidado nacional para poder determinar de qué estamos hablando, pero sí es muy grave lo que se presenta, porque esta es una droga, para que la gente lo entienda, esta es una droga en la que si una persona cae en el consumo de esa droga, no sale. Tiene dos riesgos: uno es riesgo de muerte inminente, o no salir y quedar en una condición de zombie es una persona que se pierde para la sociedad. Es mucho más grave que la heroína. Es utilizada, y en Estados Unidos se ha utilizado y se utiliza para afectar las poblaciones jóvenes. Más de 300 personas muertas, 100,000 diarias. El año pasado en los Estados Unidos 100,000 personas murieron en el país. Y es una preocupación del Departamento de Justicia. Se piensa, digamos, dentro de las discusiones que hemos tenido con organismos judiciales y en el marco de la cooperación judicial, que México es un país en el cual se produce esta droga, pero lo cierto de todo esto es que tenemos hoy esa droga. Y una cosa que yo creo que la gente no sabe y vale la pena decírselo: esta droga es una droga que no solamente está en Estados Unidos y ha generado un colapso en los Estados Unidos. Siria es hoy centro de producción mundial de fentanilo y se llama ya Captagon, que es la droga de los yihadistas. Es decir, utilizan esa droga, le suman cafeína y con eso masacran poblaciones, porque genera un efecto, además de fortaleza, en esas poblaciones. Por esa razón, y por otras muchas más, pero por esa razón hay una preocupación de la Liga Árabe frente a esto, y por eso Siria justamente fue invitado también dentro de la reunión que hubo con la Liga Árabe la semana antepasada, y van a reincorporar a Siria porque hay un daño masivo en poblaciones jóvenes en el mundo árabe, que por supuesto está también ingresando a Europa, como lo pude también constatar con algunas conversaciones que tuve con algunas. De lo que saben de este operativo, ¿estas personas pretendían comercializar estas dosis de fentanilo en Bogotá o estaba de tránsito en la ciudad? No, lo que nosotros tenemos entendido es que era un lugar donde se comercializaba esa sustancia y seguramente se consumía esa sustancia, o se iba a consumir esa sustancia. Hay un caso importante que es, yo creo que ya nosotros detectamos en un cuerpo de una persona en la ciudad de Bogotá, en el marco de un suicidio, hace algunas semanas. En el examen médico forense se encontró sustancia de fentanilo en el cuerpo de esa persona. Es decir, desafortunadamente ya empezamos a ver efectos de esa sustancia en el país. ¿Se puede saber en qué caso, fiscal? Es un caso de un suicidio que se presentó en la ciudad de Bogotá y donde hubo una persona que consumió otras sustancias, pero no voy a entrar por el nombre de la persona, sino fue un caso de un suicidio que además tuvo alguna connotación. Sí, entiendo, fiscal, entiendo la prudencia. Hablando de la seguridad en Bogotá,
¿Qué está pasando hoy con los grupos que están dedicados a múltiples delitos? Felipe García, nuestro editor de Bogotá, ha hecho el seguimiento de lo que está pasando con el Tren de Aragua, que algunos dicen que tiene mucho poder, otros dicen que están usando ese nombre para causar miedo. Pero también se habla de otras bandas. Estábamos hace un minuto reportando una banda que se hace llamar Satanás para amenazar a sus víctimas. Hoy, ¿qué está pasando con la seguridad ciudadana en la capital del país? Por ejemplo, hablando de todo esto que además tiene que ver con el tráfico de drogas. Mire, yo, para que la gente entienda esto de una manera muy clara, el 30% de la criminalidad en Colombia se produce en Bogotá. 30% de la criminalidad se produce en Bogotá. ¿Qué ha ocurrido con la dimensión criminal en Bogotá? Hablo de homicidios, hablo de feminicidio, homicidio de mujeres, violencia sexual, violencia intrafamiliar, hurtos. Esos delitos no han descendido. No ha habido reducción del delito en las declaraciones de este tenor. Dice el viceministro de Justicia, de apellido Umaña, y dice: no, yo no sé de qué se preocupan en la ciudad de Bogotá cuando están pidiendo el lote en la Picota para hacer la cárcel, o un anexo a la cárcel de la Picota que la alcaldesa quiere dejar lista, porque a las cárceles tiene que ir solamente las personas que han cometido los delitos más graves. En esos no cabe el hurto. Entonces, imagínense el mensaje que le estamos mandando a la ciudadanía, que está afectada, que le están robando su celular, que le están atracando, que se le meten a las casas, y de repente aparece un ministro de Justicia verdaderamente con una proposición hilarante, diciendo que el hurto no es un delito que deba ir a la cárcel. ¿Pero eso está dentro del proyecto de humanización carcelaria? ¿La posibilidad de que quienes cometen hurto no vayan a la cárcel? ¿O es la concepción filosófica del gobierno, del Ministerio de Justicia? Yo creo que debe ser como la concepción filosófica. Esa es la preocupación. Yo creo que tienen una concepción filosófica que va en contravía de lo que piensa la gran mayoría de los colombianos. O sea, realmente tienen en la cabeza tienen como una política es como si hicieran una política pública de exclusión a todos los ciudadanos de bien y una política pública solamente para proteger a los delincuentes, a los que están presos. Esa es como la posición que existe en todos los sectores. Entonces, usted me preguntaba cuál es la situación. Yo le digo, 30% de los crímenes que se cometen en Bogotá son el crimen nacional. Ha aumentado la criminalidad en la ciudad de Bogotá o se ha mantenido. Pero hay una cosa importante: la Fiscalía General de la Nación ha hecho la tarea. Así haya más crimen, nosotros tenemos, por ejemplo, tasas de resolución de casos mayor. Entonces, por ejemplo, recibimos el feminicidio en el 57% en el año 2020, en casos resueltos hoy lo tenemos en el 100%. En feminicidio de mujeres 45%, hoy lo tenemos en el 74%. Homicidio el 32%, hoy lo tenemos en el 38%. Violencia sexual 6.63%. Hoy lo tenemos en el 35%. Violencia intrafamiliar, 5.79%. Hoy lo tenemos en el 36%. Esos son hechos concretos. Y obviamente estamos enfocados en la desestructuración de las bandas. Entonces usted habla de esa banda Satanás, pero están los Moscos, el Tren de Aragua, los Paisas, los Nietzsche. Bueno, todo el día hay bandas, que es lo que hemos venido trabajando en itinerancia en Bogotá. Pero repito, si no tenemos la mano de la Policía Nacional en prevención, estamos en el peor de los mundos. Sí. Entonces, el mensaje a la ciudadanía, ¿cuál es? Primero, que están viendo que todo el día el gobierno nacional dice cómo hay que sacar gente de las cárceles. En segundo lugar, están diciendo que la cárcel es el escenario más injusto que puede haber para un ciudadano. Y no se han dado cuenta que el escenario más injusto que puede tener un ciudadano no es la cárcel para el delincuente. El escenario más injusto que puede tener un ciudadano es que le roben lo poco que tienen, y que finalmente el Estado, que tiene que estar de la mano de la gente de bien, está todo el día pensando es cómo le arreglan el problema a los criminales. Esa es la verdadera razón de esto. ¿Ha cambiado la forma de trabajar de la Fiscalía con la Policía con el cambio del director, con la llegada del general Salamanca? Pues hasta ahora no me he reunido con el general Salamanca. Yo espero que el general Salamanca pues ya asuma su función de la mano con la Fiscalía de una manera clara, profesional. Pero acuérdese que es que el general Salamanca no se manda solo. Entonces, pues él no es el jefe de la Policía Nacional, es el presidente de la República.
Así, el presidente de la República tiene algún interés en que esos bandidos y esos delincuentes que están robando en las calles terminen en la cárcel. Ah, no, el general Salamanca va a ser el mejor director de la policía en la historia de Colombia. Pero si el presidente de la República no tiene interés en que pase eso, o aparecen teorías filosóficas que son aplicables a Finlandia, pero no a Colombia, pues entonces estamos en el peor escenario, porque entonces la policía va a decir que sí cumple y vamos a seguir con el incremento de la criminalidad en la ciudad de Bogotá, y no solamente en la ciudad de Bogotá, en todo el país, porque tenemos problemas en todo el territorio nacional. Es decir, tenemos problemas en las ciudades, pero también estamos teniendo un problema en algunos lugares como el sur, por ejemplo, del país, en donde con curiosidad observamos que ha empezado a disminuir la denuncia por parte de la ciudadanía. Es decir, en los lugares donde están las estructuras criminales, donde el señor Iván Mordisco envía mensajes diciendo: aquí hacen política solamente aquellos que nosotros queramos que hacen política, entonces la ciudadanía está completamente sin protección y entonces se disminuye la denuncia. Entonces, ¿cuál es la explicación que hacen desde el Poder Central? Ah, como disminuyó la denuncia, disminuyó el delito. Y como, pues es la misma tesis que planteó alguna vez el presidente, que decía que si se derogaban los tipos penales, pues se acababan los delincuentes. Pues obvio, eso no tiene ni mayor problema. Eso es, pues, digamos, es una afirmación que creo que no la pensó muy bien antes de decir. Fiscal, sobre esta amenaza, sobre esta declaración con absoluto cinismo de Iván Mordisco de no permitir el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo mes de octubre, ¿qué información tiene la Fiscalía o qué protección puede brindar la Fiscalía a los candidatos? ¿Cómo está la situación? Pues mire, esa es la gran dificultad que nosotros tenemos, que el país obviamente dice: ¿qué va a hacer la Fiscalía? No, la pregunta que yo hago es: ¿y qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? Mire, aquí hay una cosa que se llama la Comisión Nacional de Garantías Electorales. ¿Cuál es la garantía de la democracia que hará el gobierno nacional frente al tema? Nosotros vamos a establecer obviamente nuestros parámetros y nuestras resoluciones. Seguramente se expedirán en los próximos 2 meses sobre cómo será el mecanismo de denuncia que se va a establecer para ese tipo de elecciones. Son las elecciones, recuerden ustedes, más difíciles, porque son las elecciones donde la gente normalmente vota por un presidente que nunca ve, pero la gente normalmente vota por su alcalde que ve todos los días, o por el concejal que ve todos los días, o por su diputado. Entonces hay una sensación, ustedes van a darse cuenta que el día de las elecciones de octubre, normalmente incluso hay lugares donde hay amotinamientos, hay enfrentamientos de la población, intentan quemar las registradurías, etcétera, en algunos lugares, porque pues para ellos es mucho más importante tener un alcalde que tener un presidente, porque es lo más cercano, es la lógica que hay dentro de una sociedad democrática. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser el gobierno nacional? Garantizar. Entonces, a ver, ¿quién se sienta? Y vuelvo otra vez y lo hago. Yo trato de ser lo más pedagógico posible en el país ahora, porque cada vez como hay tanta mala información, entonces trato de ser más claro. ¿Quién se está sentando a negociar con esos señores de Mordisco y las AGC y el Estado Mayor Central? ¿La Fiscalía? No, yo esos tipos no los conozco, ni me interesa conocerlos tampoco, porque esos personajes son personajes que normalmente tienen que enfrentar procesos judiciales y nadie le interesa. Pues a mí no me interesaría sentarme con esas personas. Entonces, ¿quiénes se sientan? Entonces se sienta Rueda y se sientan otros más que están... Rueda, el comisionado de paz. El comisionado Danilo de paz. Rueda. Sí, porque hay dos, está el arzobispo y está Rueda. Entonces, Rueda, el comisionado de paz. Entonces, el comisionado de paz se sienta y es el que tiene que hablar con ellos, ¿cierto? Y tiene que tomar unas decisiones el gobierno nacional. Entonces, se están sentados con unas personas que dicen que van a atacar contra la democracia en Colombia en octubre. Pregunta: ¿qué dice el presidente de la República frente a un ataque a la democracia? Entendiendo que él fue elegido en democracia. Gravísimo. Entonces, él tiene que dar alguna respuesta, porque de lo contrario estamos permitiendo que se pierda la posibilidad de que la legitimidad democrática en Colombia se sostenga en algunas regiones del país. Entonces, la Fiscalía va a estar muy atenta de las denuncias, pero es muy importante que el gobierno esté articulado en eso. El ministro del Interior tiene que estar de cabeza en eso, los consejeros presidenciales, el presidente de la República, porque de lo contrario se va a afectar la democracia en Colombia. Y volvemos a la misma época del Caguán. ¿Recuerdan ustedes en el Caguán los alcaldes todos del Tolima? Recuerdo yo mucho, todos despachando desde Ibagué, que nadie podía garantizar la seguridad en ningún pueblo del sur del Tolima.
¿O qué es lo que ocurría en Caquetá o en Guaviare o en Guainía, que además son territorios que conozco bien? ¿O qué ha pasado, por ejemplo, como lo dijo ayer el mismo gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, que dijo en una entrevista, dijo, es que aquí se ha duplicado el homicidio, y constatamos que se duplicó el homicidio, y al mismo tiempo dijo, ya en Montes de María nadie puede entrar? Y yo recuerdo hace 5 años, que yo estoy en esto ya hace mucho tiempo por el tema, o casi 5 años de la Fiscalía General, cumplo 5 años, 3 años y algo de fiscal y 1 año y medio que tuve en otro cargo en la Presidencia de la República como consejero de Derechos Humanos, que allá estuvimos en San Jacinto, estuvimos en San Jacinto, en Montes de María, tal, ya no se puede entrar supuestamente, porque entonces las organizaciones criminales están allá, están carnetizando a la gente, están empadronando. Entonces todos esos temas son preocupantes desde el tema electoral. ¿Qué esperamos? Esperamos una declaración fuerte del presidente de la República, defendiendo la democracia. Pero ojo, que no nos vayan a salir con lo que salió Rueda hace 4 días, el comisionado de paz Rueda, que dijo que felicitaba al ELN por su sinceridad después de haber matado a nuestros policías. Porque eso, finalmente, mire, eso él lo puede decir. Pero vuelvo y lo repito, a los colombianos, uno puede engañar una vez, uno puede engañar 2, pero ya cuando la gente está siendo engañada permanentemente, cuando está entrando en una situación de caos institucional, de caos de país, pues la gente se da cuenta. ¿Cómo es posible que matan a nuestros policías y en vez de solidarizarse con ellos, en vez de solidarizarse con sus familias, con las víctimas, en vez de participar de una dinámica de representación de la institucionalidad, de hablar dentro del Estado de Derecho, felicita al ELN por su sinceridad? ¿O a la organización criminal? Espero que no vayan a felicitar ahora a Mordisco por la sinceridad de que va a impedir las elecciones en octubre. Señor fiscal, le cambio de tema y le pregunto por el episodio de la jefe de gabinete Laura Sarabia con la que fuera su empleada de confianza en su casa, la que fuera la persona que era la niñera de su hijo, aparentemente llevada a un interrogatorio con polígrafo en la casa de Nariño. ¿Qué está haciendo la Fiscalía y cómo ve la Fiscalía ese episodio? Bueno, son 2 cosas para que la gente entienda. En primer lugar, hubo una denuncia de la doctora Laura Sarabia, de la asistente del presidente, de la jefe de gabinete del presidente Petro, diciendo que se le habían perdido unas pertenencias. ¿De cuándo es esa denuncia inicial? Es una denuncia que es en finales de enero. Esa denuncia es una denuncia que genera una actividad investigativa de la Fiscalía. Esa actividad investigativa de la Fiscalía General de la Nación se hace, por supuesto, bajo el liderazgo, y tiene que hacerse bajo el liderazgo de un fiscal. Un fiscal que puede tener en Colombia 2 tipos de policía, o policía del CTI, o policía de la SIJIN o de la DIJÍN. En este caso tuvo policía ha tenido de la SIJIN. ¿Qué es lo importante de este caso? Que la investigación está avanzando de ese hurto, pero que estamos en este momento revisando con mucho detenimiento, en mesas de trabajo con varios fiscales e investigadores, qué pasó con los informes de policía judicial que se entregaron a ese fiscal u a otros fiscales. Recuerden ustedes que en Colombia el jefe de la Policía Judicial es el Fiscal General de la Nación. No es el Ejecutivo. No podría ser el Ejecutivo, porque entonces habría un delito de quien represente el Ejecutivo al tratar de inmiscuirse en la Fiscalía General de la Nación. Estamos, desarrollando esos temas con mucho detenimiento. Ese es el primer escenario. Pero la teoría, ¿cuál es? ¿Que no se les entregaron los informes adecuados a los fiscales por parte de Policía Judicial, de la policía? Estamos revisando con mucho detenimiento qué pasó. Pero el segundo caso, que ese es el tema del hurto, el segundo caso es lo que nos denunciaron este fin de semana, que se hicieron una serie de actividades, unas actividades en donde llevaron a una persona que declaró el viernes en la Fiscalía. Esa persona declaró el viernes en la Fiscalía, solicitó su protección, se le dio la protección por la gravedad de lo manifestado y posteriormente pues estamos ya en ese proceso investigativo verificando qué fue lo que ocurrió y repito, ocurrió sin el concurso de la Fiscalía General de la Nación. Nunca la Fiscalía General de la Nación, nunca se expidió una orden de trabajo para
que se le practicara nada a esta persona. De hecho, quiero decir en Colombia, porque la gente habla del polígrafo, y el polígrafo, y el polígrafo, y el polígrafo. En el Código de Procedimiento Penal no existe el polígrafo. Eso no existe como prueba de nada. Eso no existe. Y menos con una persona particular. Pero en gracia de discusión fiscal lo han utilizado todos los presidentes de la República. ¿Lo han utilizado? ¿Es ilegal el uso del polígrafo? No. Es un mecanismo indicador para funcionarios públicos, que puede ser utilizado en el marco de la seguridad nacional, pero jamás en el marco de un privado. Entonces yo no puedo coger a su mamá, Ricardo, y llevármela a una diciéndole, hágame el favor, mi señora, se ubica acá y usted va a responder unas cosas y después me firma. Eso no se puede. Eso existía cuando existía el F2 y cuando existía el DAS en su peor momento, o cuando existía, por ejemplo, el SIC. El sistema de inteligencia colombiano. Eso se hizo, por ejemplo, en casos muy complicados durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Pero no, cuando usted actúa con la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones, tiene que hacerse bajo siempre criterios de la Fiscalía y nunca un polígrafo. O sea, jamás un fiscal dice, hágame el favor y me le hacen un polígrafo a alguien en el marco de una investigación judicial. Eso no existe desde el punto de vista. En Colombia no es legal. No, es que no es legal. No es prueba. No es legal. Y cada vez que hay un acto, pues usted tiene que tener debido proceso, abogado, etcétera. Así usted firme. Porque si yo lo siento usted y usted dice cualquier cosa, pues evidentemente eso tendrá que pasar por un rasero de un control judicial, etcétera, etcétera. Y eso pues tiene un desarrollo. Eso es lo que está la Fiscalía hoy indagando, a ver si hubo esas prácticas, si no las hubo, y si las hubo, pues verificar, porque pues hay que darle también un espacio de todo el debido proceso y del debido proceso y la defensa que tiene cualquier persona para poder determinar exactamente qué es lo que pasó, cuál fue el rol de la policía judicial en su momento frente al hurto, cuál fue el rol de la policía judicial, si la hubo, o de la Policía Nacional, perdón, si la hubo dentro de lo que ocurrió presuntamente y se explicó en los medios de comunicación, cuál fue el rol que tuvo la señora Laura Sarabia en este tema, cuál fue el rol que tuvo las autoridades que permitieron ese procedimiento y ver exactamente para dónde va esto. Pero lo que sí es claro es que en Colombia, y quiero que lo escuchen toda la ciudadanía en el país, nadie puede llevarse a un ciudadano, nadie, hacerle pruebas de ningún tipo para buscar responsabilidades de ningún tipo, porque además la noción de seguridad nacional, como lo ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Interamericana, es una noción extremadamente limitada. La noción de interés público, orden público y seguridad nacional, dice la Corte, a ver si me acuerdo de mis épocas de profesor, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias como Velázquez, Rodríguez, Goínez, Cruz, Solís, Corrales, las primeras sentencias y todas las sentencias reiteradas, que el orden público, el bien común y la seguridad pública son conceptos que tienen que ser limitados siempre y tienen que ser entendidos de una forma muy clara para que no se desnaturalicen y se pueda alterar el sistema jurídico. Entonces, cuando usted dice seguridad nacional, no todo cabe. Es decir, la pregunta es la siguiente: si a mí me roban, para ponerlo el caso mío, si a mí me llegan a robar el celular o me llegan a robar el reloj, o me pasa, digamos, me roban una chaqueta en mi casa, ¿es un asunto de seguridad nacional o es un asunto de un bien jurídico protegido que era mi patrimonio, mi chaqueta, y que tiene que involucrar? ¿Qué tiene que involucrar en ese caso? Uno tiene que saber qué involucra, no el hecho de que le pase a uno algo por ser servidor público, involucra que sea un tema de seguridad nacional necesariamente. Entonces, eso es lo que hay que indagar en este asunto, y seguramente los funcionarios algunos irán en declaración, y me imagino, o la mayoría irá con interrogatorios ya con apoderado, y que le digan a la Fiscalía qué fue lo que pasó, y recordarle al Ejecutivo que la Fiscalía General de la Nación no depende del Ejecutivo, que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial, y que uno no puede, desde ningún punto de vista, creer que la Policía Judicial puede recibir, o la policía puede recibir informaciones, ojo, bajo el criterio también
de que es que la Policía Nacional siempre, pues ustedes entenderán que la Policía Nacional depende del presidente de la República, pero la Policía Judicial está sometida también a unas reglas. Entonces este es un caso en donde muy bonito, además es un caso muy bonito para el país, para la democracia, para poder determinar exactamente los límites de la acción de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Pero fiscal, en gracia de discusión, el jefe de seguridad de la Casa de Nariño no podría haber argumentado que el robo de una maleta de la persona más cercana al presidente Gustavo Petro podría haber comprometido la seguridad nacional, es decir, que esa sí podría haber sido, como dice el comunicado de presidencia, una porosidad que debía ser vigilada con rigurosidad desde el primer momento. Esa es las diferentes explicaciones que tendrán que dar, pero en el caso nuestro consideramos que no por una razón muy simple. ¿Cuál fue el motivo por el cual, o sea, un robo implica, primero, una activación judicial y en segundo lugar, la teoría del caso, la hipótesis del caso, la hipótesis que se construye, la construye no el que le robaron, sino el fiscal del caso. Y segundo, la Policía Judicial cumple unas funciones alrededor de lo que plantea el fiscal del caso. Entonces estamos viendo exactamente todo ese caso, todos los informes de Policía Judicial que tiene, los elementos que tienen esos informes de Policía Judicial de la SIJIN que tuvieron frente al hurto, si existieron brechas de algún tipo investigativas, o sea, o se abrieron otros procesos. En fin, estamos viendo todo eso porque en caso de que encontremos irregularidades, quiero decírselo a todos los colombianos, que saldremos con la señora vicefiscal y le explicaremos al país lo que nosotros encontramos. Esperemos, como digo yo, que después de una puerta que se abrió, no vayamos a encontrar una cueva de Rolando en donde intenten o hayan intentado utilizar la Fiscalía General de la Nación para otros temas o que estén haciendo una especie de parajusticia, haciendo investigaciones propias en el país cuando eso está proscrito por la Constitución del 91 y abandonamos el mundo del DAS, del F2 y del SIC en Colombia hace tiempo. Fiscal Juanita tiene una pregunta, pero antes de ese interrogante, lo noto muy insistente con este tema de la posibilidad del uso de la Policía Judicial desde la Presidencia de la República para investigaciones que no pasan por la rama judicial o por la Fiscalía o por los jueces. ¿Tienen otros casos detectados en los cuales habría pasado algo similar? No, estamos en este momento observando con detenimiento qué es lo que está ocurriendo. Este es un caso importante porque vamos a ver exactamente cuál es el rol. Yo quiero decirle también un mensaje a la Policía Nacional, al director de la Policía, al director de la DIJÍN, a los directores de la SIJIN, que ellos se quedan mucho más allá de los 4 años que tiene este gobierno, de los 3 años que tiene este gobierno. Que no hay que sobrepasarse, ni hay que pensar que porque les dan una orden o porque les dicen algo, hay que hacerlo. Porque el que cometa acciones por fuera de la ley, seguramente tendrá que responder ante las autoridades. Y este es un Estado de Derecho. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con cada una de las cosas que se dan. No estoy haciendo un juicio de valor sobre este caso, estoy haciendo una anotación general sobre lo que lo que empezamos y queremos que se verifique en este caso y en cualquier otro caso que vayamos a conocer en el país. Lo importante de este asunto es que la gente sepa que la única entidad que hace investigaciones judiciales y que puede llegar a determinar responsables es la Fiscalía General de la Nación a través de los fiscales. No lo digo por capricho, lo digo porque así lo dice el artículo 250, 251 de la Constitución Política de Colombia y porque así lo ha reiterado nuestra jurisprudencia constitucional colombiana. En esto yo no ando en improvisaciones. Cada vez que uno se mueve, tiene que moverse sobre la base de las normas que rodean la acción de los servidores públicos. Señor fiscal, le cambio el tema para preguntarle qué piensa usted del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, donde señala que los fallos judiciales que afectan a miembros de su partido tiene que ver con un golpe blando contra el gobierno. Se lo pregunto porque el Consejo de Estado hace minutos le hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro y pide evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial. Yo creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido
el rol de presidente de la República con dignidad. Y no lo ha asumido con dignidad porque es que uno no ataca a la rama judicial del poder público. Respaldo completo al Consejo de Estado. El Consejo de Estado no actúa políticamente. El Consejo de Estado actúa conforme a las normas jurídicas, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, como lo hace la Corte Constitucional. Y yo creo que a Gustavo Petro se le ha olvidado también algo que es muy importante. El Consejo de Estado es una entidad histórica. Se fundó en el año de 1910, Acto Legislativo 3 de 1910. Nosotros, los que vivimos en el mundo del derecho, nos emociona mucho esa institución porque es una institución propia, digamos que es una institución novedosa. En 1914 salió, se reglamentaron sus salas y empezó un largo trasegar de las diferentes secciones. Pero me parece verdaderamente un completo abuso y una irresponsabilidad del presidente de la República venir a hablar de que ahora la rama judicial del poder público en cabeza del Consejo de Estado está planteando un golpe blando, que fue lo que él dijo, contra las instituciones. Yo lo que creo es que el presidente de la República merece serenarse, o sea, que se serene, que se tranquilice. Uno no puede atacar a las instituciones judiciales y seguramente habrá un pronunciamiento del Comité Interinstitucional de la Justicia frente a lo que ocurrió. Esto es parte de la misma historia que se dio hace 2 semanas y media o 3 semanas, cuando dijo, es que yo soy el jefe del fiscal general de la Nación. Y seguramente vendrá el insulto contra la Corte Constitucional y contra la Corte Suprema de Justicia. Parece que el presidente de la República se equivocó y yo le sugiero que se lea las disposiciones de la Constitución Política, que lea exactamente cuál es su rol, cuál es el rol del Consejo de Estado, cuál es el rol de la Corte Constitucional, cuál es el rol del fiscal, cuál es el rol del Contralor, cuál es el rol del Procurador. Es un curso rápido de Derecho Constitucional para que él pueda entender muy bien de lo que está haciendo, pero me parece gravísimo, irresponsable y no le genera ningún tipo de dignidad a su cargo el hecho de que ataque de forma alevosa, grosera al Consejo de Estado. Es Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, Meridiano Blue, hablando de muchos temas que están pasando hoy en materia penal, en materia de procesos que tienen que ver con lo que todos los días viven los ciudadanos, con el deterioro del orden público en varios municipios y departamentos de Colombia. Señor fiscal, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros. Bueno, como siempre un gusto y estaremos siempre dispuestos. Vamos a seguir, espero en los próximos 2-3 meses, tomando decisiones muy importantes. Como ustedes saben, me faltan 8 meses para ser del cargo de fiscal general de la Nación. Estaremos tomando las decisiones trascendentes del país en los próximos meses, también para ir clausurando investigaciones que históricamente habían estado abiertas. Nosotros recogimos una entidad que efectivamente había tenido problemas, pero también soy consciente de que uno, cuando es funcionario público, cuando es servidor público, lo que hace es dignificar la institución participando en la construcción, en la edificación, en el trabajo conjunto y no en la ruptura. Somos funcionarios para unir un país, no para dividir. Blue, la alternativa.